vamos a comenzar definiendo lo que es un modelo, ¿no? O sea, lo que pasa que tiene muchas acepciones el término modelo. Eh, por ejemplo, cuando te hablan de un modelo de gestión, entonces se refieren a lo que se quiere imitar, ¿no? La gestión que se quiere imitar, la gestión ideal. Pero cuando nosotros hablamos de modelación, para los fines de gestión de riesgo, por ejemplo, entonces la modelación lo que debe ser es una representación de la realidad, ¿no? Representación de la realidad. Ese es el modelo. Mi modelo es la representación de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Los riesgos que estoy asumiendo, ¿no? Esos riesgos que estoy asumiendo que tienen unas causas, que tienen unos contaminantes o vulnerabilidades, que tienen unas consecuencias potenciales, ¿no? O sea, todo eso reflejado en el modelo es lo que nosotros estamos buscando. Bien, la representación de mi realidad. Si yo no puedo representar adecuadamente lo que es mi realidad, entonces puede que no logre conocer los riesgos que estoy asumiendo, ¿no? El tipo de riesgo y el nivel de riesgo que estoy asumiendo. Es posible que no lo pueda conocer si no puedo representar mi propia realidad. Entonces, para eso sirve el modelo. ¿Sí? Obviamente, el modelo te permitirá obtener pérdidas esperadas, te permitirá, digamos, llegar a inferencias estadísticas, todo eso lo puede hacer el modelo, ¿no? Pero el término modelo va mucho más allá de lo que es una modelación estadística. Bueno, entonces, ¿qué cosa es la representación de los componentes de riesgo operacional en el caso de lo que vamos a hablar hoy? Principalmente causas, vulnerabilidades, consecuencias. Muy bien. Entonces, un modelo normalmente tiene cuatro componentes, ¿no? Desde mi punto de vista. Primero, tienes los inputs, o sea, todo lo que uno tiene que ingresar al modelo. El modelo, porque los inputs son como los datos, ¿no? Los datos que aislados no me dicen nada, pero que yo los necesito conformar. Necesito armar un rompecabezas, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo tienes las piezas del rompecabezas, luego tienes en la parte central el procesador, que es la persona que tiene que armar ese rompecabezas, ¿no? Que puede ser, digamos, en el caso del ejemplo de los rompecabezas, es un alguien, ¿no? Una persona que está armando las piezas, ¿no? Que puede ser muy bueno armando rompecabezas o puede que no. Eh, y luego se obtiene los outputs, ¿no? O sea, los que arman rompecabezas saben que una de las cosas más lindas de armar rompecabezas, aparte de todo el entretenimiento, es cuando uno ve, digamos, el rompecabezas armado, ¿no? Esa es la parte final y uno le toma una foto, esa es la parte linda, ¿ok? Esa es la parte a la que todos queremos llegar. Bueno, entonces ese es el output, ese es el resultado, ¿ok? Hacia eso vamos. Hacia eso vamos, hacia eso apuntamos. Bien, y todo eso en el marco de un entorno, o sea, tú no podrías armar el rompecabezas si no tienes una mesa, ¿no? Si no tienes, digamos, un ambiente como para poder hacer eso, ¿no? Que lo puedes hacer en una etapa, en un solo tiempo o en varios periodos consecutivos, como tú quieras, ¿no? Tú necesitas un entorno. Entonces, todo eso es lo que se requiere para eh, el, el armado del rompecabezas, que es la metáfora que estoy usando para el modelo de riesgo operacional. Entonces, lo que no queremos es el modelo GIGO, se llama, modelo GIGO, ¿no? ¿Qué cosa es el modelo GIGO? GI es de garbage in y GO es de garbage out, garbage in, garbage out, ¿no? Garbage es basura. Entonces, ¿qué cosa es lo que te dice el modelo GIGO? Que si tú metes basura a un modelo, ¿no? Entonces lo que vas a tener, los resultados van a ser basura. Y tú puedes tener, ¿no? El mejor procesador del mundo, el mejor, ¿no? Entonces, garbachín, metes basura, al mejor computador, a la mejor máquina, al mejor procesador de datos del mundo,
y eso te da garbage out, basura, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Imagínate un rompecabezas que, que nunca se puede armar, ¿no? Y que tiene las piezas que no concuerdan, que no son coherentes. Tú puedes poner al mejor cerebro armando rompecabezas, no lo va a poder armar. Lo que va a resultar es un desastre, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros tenemos que evitar en la modelación del riesgo operacional, el modelo GIGO, ¿no? Y eso parte por evitar, o sea, principalmente, ¿no? Por evitar el garbage in. Es decir, que los inputs, que los datos que nosotros usamos, sean basura. Eso, principalmente, ¿no? Entonces, para que no sean basura, tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser muy buenos datos. Y ahí es donde entran las reglas de oro. Pero las reglas de oro abarcan el mecanismo completo de la modelación, porque aquí nos estamos olvidando que es el entorno. Nosotros necesitamos un buen entorno para hacer una buena modelación. Bien, entonces, nuevamente, tú puedes tener el mejor procesador del mundo en el mejor entorno, pero si tú metes basura, sale basura. Cuando yo estaba preparando esta charla, encontré información muy útil sobre los modelos garbage in, garbage out, y fíjense qué interesante, porque eso se usa también para, se encontré un artículo, ¿no? En donde ese modelo garbage in, garbage out se usa también para las personas, ¿no? Para las actitudes de las personas. Es decir, tú puedes ser muy inteligente. Imagínate una persona muy inteligente, ¿no? Coeficiente intelectual 150. Si tú tienes un garbage in, o sea que si tú a esa mente brillante, tú le metes ideas basura, ¿no? Ideas basura, lo que va a salir, que es la actitud finalmente de la persona, la actitud frente a la vida, la actitud frente al trabajo, la actitud frente a todo, es basura, ¿no? Entonces encontré ese enfoque muy, muy interesante, ¿no? Y no deja de tener razón. Entonces, en la medida en que nosotros alimentemos nuestros pensamientos de cosas positivas, ¿no? Eh, reflexivas, agradecidas. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos buenos inputs, vamos a tener buenos outputs, ¿no? Paréntesis, sigamos entonces con nuestras reglas de oro. He establecido 10 reglas de oro para la modelación de riesgo operacional. ¿Ok? Bueno, divididos en 4 bloques. En el bloque que tiene que ver con el entorno, en el bloque que tiene que ver con los inputs y en los bloques que tienen que ver con la gestión y con los outputs. Entonces vamos a darlas uno por uno, estas reglas con su debida explicación. Bien, 10 reglas. Primera regla, la cultura. La cultura tiene que ver con el entorno. Entonces, tú necesitas, recordemos, tú necesitas inputs. Y los inputs están en la organización, pero los inputs están dispersos. Los inputs están por todos lados, ¿no? Entonces, la recopilación de las amenazas, la recopilación de las pérdidas, ¿no? Todo eso está por todos lados. Y la cultura de riesgo implica querer o tener una actitud eh, positiva y favorable frente a la búsqueda de todos esos inputs, ¿no? Entonces, por aquí puse mi regla de oro: si carecemos de una buena cultura, careceremos de buenos resultados. Porque si no tenemos una buena cultura, la gente no va a querer recopilar los inputs. No es que no pueda, no quiere, ¿no? Si no acostumbramos a las personas y si no les inculcamos la importancia de recopilar esos inputs, no vamos a tener buenos inputs. Y si no vamos a tener buenos inputs, ya tú sabes lo que viene, ¿no? Bien, esa es la regla de oro, ¿no? Si carecemos de una buena cultura, careceremos de buenos resultados. Entonces, indirectamente esta regla de oro nos está diciendo, nos está recomendando fortalecer la cultura. La cultura, a ver, la cultura es dinámica, ¿no? La cultura es dinámica.
La cultura es como un músculo, ¿ok? Como los músculos que tenemos nosotros. Entonces, imagínate una persona que va al gimnasio interdiario o todos los días, ¿no? Va a tener un músculo grande, grande, grande y va a ser, y va a ser un músculo acostumbrado a ir al gimnasio. Cuando la persona no vaya al gimnasio, el mismo cuerpo le va a decir, eh, necesito que me lleves al gimnasio, ¿no? O sea, el mismo cuerpo le va a pedir, bien. Entonces, eh, y es algo que se va fortaleciendo, pero al revés, ¿no? Si, si no se, si se descuida el músculo, si la persona deja de ir al gimnasio, ¿qué es lo que pasa? El músculo empieza a deteriorarse, empieza a disminuir, ¿no? Y se termina convirtiendo en grasa, ¿ok? Entonces, es lo mismo pasa con la cultura. Si a la cultura tú no la fortaleces, si tú no le das mantenimiento, si tú no la estás entrenando y sensibilizando permanentemente, lo que vas a tener es que la cultura se va a convertir en todo lo contrario, ¿no? Se deteriora, lamentablemente es así. Entonces la cultura requiere mucho cuidado, mucho mantenimiento. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que como ya tenemos un músculo de cierto tamaño, ya eso no se puede deteriorar. Y sí, sí se puede deteriorar. Eso es muy importante. ¿Y por qué se deteriora? Por los cambios de personal, por ejemplo, ¿no? Las rotaciones de personal, los diferentes cambios que hay. Nosotros tenemos en nuestras organizaciones cambio de políticas, cambio de normativas, cambios tecnológicos, ¿no? Nuevos productos. O sea, digamos, vivimos en un permanente cambio. Entonces, todo ese dinamismo hace que la cultura necesite fortalecerse permanentemente. Bien, vamos con la regla de oro número 2. Si se reportan datos incompletos, las decisiones serán incompletas, ¿no? Imagínate todos los inputs, que son los datos que requiere el modelo, ¿no? Entonces necesita, digamos, 100 inputs. Si no se recopilan esos 100 y se recopilan solamente 60, esos 60 podrían tener un sesgo. Y las decisiones finales que vienen con los outputs, porque los outputs sirven para tomar decisiones, serán incompletas. O sea, al no ver ese 40% que me faltó recopilar, no podré ver parte de mi realidad y no podré decidir adecuadamente por eso que no llegaba a ver y que está en la organización. Porque siempre habrá cosas que no podremos ver. Pero tenemos ahí un 40% que está en nuestra organización y no vemos. Lo que no está en nuestra organización, porque nunca ha sucedido, probablemente son riesgos que no estamos viendo, pero eso está fuera de nuestro control. ¿Okay? Entonces, la integridad implica que hagamos esfuerzos para que todos los datos que se tengan que reportar se reporten, todos. Si reportas datos incompletos, tus decisiones también serán incompletas. Dejarás de decidir por una parte de tus riesgos que necesitas gestionar. Bien, vamos entonces con la tercera regla de oro, ¿no? Si se reportan datos inexactos, las decisiones serán inexactas. Vamos a suponer que se reportan los 100 datos que tiene la organización, pero se reportan mal. ¿Por qué? Porque en riesgo operacional, por ejemplo, existen las pérdidas indirectas, ¿no? Entonces, imagínate, el que reporta solo las pérdidas directas, pero no reporta las pérdidas indirectas, está reportando de manera inexacta. Por lo tanto, va a haber una parte de las pérdidas que no se van a ver, ¿no? Entonces, tus inputs, ¿okay?, serán inexactos. ¿Cómo serán tus outputs? Inexactos también. Entonces, a diferencia de la regla 2, que la regla 2 te decía reporta todo, la regla 3 te dice reporta bien, ¿no? Con valores lo más cercanos a la realidad, para que el modelo pueda representar la realidad. Bien, la regla de oro número 4.
La regla de oro número 4 ya entra en la parte de la gestión. O sea, ya terminamos con los inputs, ya nos vamos a la gestión. Me dice, una metodología sencilla, flexible y fácilmente entendida permitirá un buen procesamiento de los datos. Entonces, la metodología es sumamente importante porque la metodología facilita, ¿no? Y te ayuda con la eficacia. Es decir, ¿qué cosa es tener una buena metodología? Por ejemplo, ¿cuál es el paso a paso de la recopilación de las pérdidas? ¿Cuáles son las tipologías de los riesgos? Todo, no solamente bien establecido, sino bien comunicado, ¿no? Entonces, una metodología no, es algo que te facilita las cosas, pero no sirve de mucho si la gente no lo conoce. Por eso es importante que las metodologías siempre estén bien comunicadas. Y en una metodología hay un principio fundamental, que es qué cosa es lo que debe hacer una persona. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer en esos casos. ¿Qué pasa si tenemos una pérdida en otra moneda? Ah, la metodología te dice que tienes que hacer la conversión a la moneda local. Pero la metodología también te dice que esa conversión se tiene que hacer a un tipo de cambio específico, que es el tipo de cambio en la fecha de ocurrencia, no en la fecha del descubrimiento del evento, ni en la fecha del registro contable, ni en la fecha del reporte de riesgo, sino en la fecha del descubrimiento, perdón, en la fecha de ocurrencia del evento. Entonces, todo eso es metodológico, ¿no? Eh, ¿A qué valor reportar la pérdida, ¿no? Al valor de mercado, al valor en libros, al valor de reposición. Esa es la metodología, ¿no? De hecho, un tema para una próxima charla es desarrollar la metodología que existe, ¿no? O sea, la metodología de administración de datos de pérdida. Eso, digamos, es un tema largo, pero lo podemos desarrollar en una próxima charla. Pero tenemos que tener metodología. Metodología me dice, digamos, es como viene el nombre método, ¿no? Viene el término método, que es cómo lo hago, ¿no? Pero el cómo lo hago no solamente tiene que estar bien establecido, bien escrito, sino además tiene que estar bien comunicado. ¿Ok? Listo. Quinta regla de oro, el orden. El orden es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de orden, eh, tenemos que eh, conocer las tipologías, por ejemplo, me ayudan con el orden, los privilegios de acceso, ¿no? O sea, quiénes pueden hacer, quiénes no pueden hacer. Cuando tú tienes un modelo, ya sea una matriz que está compuesta por una matriz de riesgo, por una, digamos, base de datos de pérdida, tiene varios componentes, o sea, no cualquier persona puede entrar y puede hacer los cambios, ¿no? Entonces tiene que haber cierto ordenamiento, ciertas reglas. Y esas reglas te ayudarán a ser eficiente porque ahorrarán tiempo, evitarán errores. ¿Okay? Entonces, es muy importante que no solamente exista una metodología, sino que además haya un adecuado ordenamiento, que una persona que encuentra un tipo de riesgo o que encuentra un nuevo riesgo pueda conectar fácilmente a través del ordenamiento que tiene el modelo con su incorporación al modelo. ¿Ok? Bien. Entonces, y es importante también para el orden que haya una buena conexión entre los diferentes componentes del modelo, ¿no? La matriz de riesgos, el mapa de riesgos, la valoración de riesgos, la base de datos de las pérdidas, o sea, todo eso tiene que estar eh, bien comunicado, entrelazado, ¿ok? Porque si no vamos a perder eficiencia y vamos a tener errores. Sexta regla de oro, la trazabilidad. La trazabilidad es eh, la cualidad que tiene un modelo para que se puedan encontrar datos rápidamente, ¿no? Entonces, hoy en día, si queremos encontrar algo, vamos a Google, ¿no? Y le damos al buscador garbage in, garbage out y Google me da
miles o a veces millones de artículos o de información. Pero cuando yo era universitario o cuando era alumno de la secundaria, yo quería leer sobre algo, no existía Google, ¿no? No existía Internet, entonces tenía que ir a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca municipal. Y en el caso de mi universidad, la Universidad del Pacífico, ir a la biblioteca de la universidad, ¿no? Iba a la biblioteca de la Municipalidad de San Isidro, que es la que queda cerca de mi colegio, y era fantástica, ¿no? Grandísima, completa, y en mi universidad también, ¿no? He tenido suerte de tener buenas bibliotecas o acceso a buenas bibliotecas. Y había una cantidad de libros impresionante. Pero fíjense que para encontrar un libro, o sea, uno no podía llegar, ¿no? Y ahí, esto nos recuerda al orden, ¿no? O sea, uno no podía llegar y decirle al bibliotecario, oiga, necesito tal libro, ¿no? Tráigamelo, aquí está mi carnet. No, tienes que llegar con una ficha, ¿no? Que debías de llenar, donde estaba el código del libro, el nombre del libro, el autor del libro, creo que el año, o sea, una ficha que había que llenar. Y para eso tenías que ir a los ficheros, ¿no? A los ficheros a buscar dónde estaban esas fichas, dónde estaba el libro, ¿no? Tenías varias opciones, buscar por autor, por título, todo eso, ¿no? Entonces, entonces hacías todo eso y con esa ficha tú ibas donde el bibliotecario y el bibliotecario, por lo menos los bibliotecarios que yo tuve que fueron buenos, señores, en un minuto me traía el libro. Pero encontraba el libro, o sea, yo no sé cuántos libros habrían en las bibliotecas, tal vez 10.000 libros, 100.000 libros, yo no lo sé, ¿no? Pero en un minuto me traía el libro. ¿Cómo puedes encontrar algo en un minuto? 10.000 libros con la trazabilidad. Y en la trazabilidad, ¿qué cosa es importante? En la trazabilidad es importante la codificación. ¿Ok? La codificación es importante. Trazabilidad, nosotros podemos encontrar unos datos, ¿no? Rápidamente, y eso no solamente nos ayuda a la eficacia, sino a la eficiencia. Y eso tiene que ver con el orden, tiene que ver con la codificación. Esa misma regla que tenían los bibliotecarios y que se basaba en la codificación, la deberíamos tener nosotros en la administración de la base de datos de nuestras pérdidas. ¿Por qué? Porque las pérdidas necesitan ser actualizadas. Y muchas de esas actualizaciones llegan varios años después, ¿no? Por ejemplo, una reclamación ante una aseguradora, una reaseguradora que tiene que ver con un litigio o que tiene que ver, digamos, con un proceso de haber contratado a un ajustador internacional. Todo esos resultados llegan a veces varios años después y la persona responsable probablemente ya no está trabajando, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de encontrar los datos rápidamente sin necesidad de que dependa de una persona. ¿Cómo? A través de codificaciones. ¿Ok? Esa es la principal recomendación, porque eso nos va a ayudar no solamente en la eficacia para actualizar las pérdidas cuando haya cambios, y cuando sea necesario, sino también a la eficiencia para encontrar rápidamente y no estar perdiendo tiempo o haciendo perder tiempo a los demás, haciéndoles consultas que a través de una buena codificación podríamos obtener, ¿no? Bien, esa es la sexta regla de oro. La séptima regla de oro es la actualización, ¿no? Entonces, me dice, la eh, las valoraciones ex post y las recuperaciones contribuyen siempre que sean incorporadas al modelo, ¿no? Entonces, fíjense, en esta regla de oro
A ver, en esta regla de oro tenemos, eh, aquí estamos hablando de las recuperaciones que a veces llegan después de varios años, como les decía, y también estamos hablando de algunas valoraciones en donde nos damos cuenta, habíamos hecho una estimación de los daños y de repente resulta que no fueron 100, que fueron 120. Muchos de esos a veces no son visibles porque existe, por ejemplo, la responsabilidad ante terceros, ¿no? Entonces, si nosotros tuvimos un daño en un incendio, por ejemplo, ese incendio afectó a nuestra organización económicamente y en otros aspectos, pero tal vez no estamos considerando que el incendio afectó la estructura de la construcción del lado y que el vecino nos está haciendo una reclamación o tenemos que llegar a un acuerdo extrajudicial algo de eso, ¿no? Entonces, muchas valoraciones se tienen que actualizar porque hay nueva información, ¿ok? O porque también existen las recuperaciones, ¿no? La compañía de seguros dijo que nos iba a pagar solamente el 70% y a la hora de la hora nos va a pagar el 80%, o al revés, ¿no? Bien, entonces, estas contribuciones son importantes. La regla de oro número 8 es que la modelación debería permitir obtener conclusiones válidas, pertinentes y oportunas para la toma de decisiones. Es decir, si la modelación no te permite tomar decisiones, no te sirvió de nada. Pero esas toma de decisiones tienen que ser válidas, ¿no? Eh, Importantes, pertinentes, oportunas, o sea, esa información te tiene que llegar en el momento adecuado, no después, no mucho después, porque de repente ya es muy tarde, ¿no? Entonces, el concepto de oportunidad es fundamental. Si no llegas a conclusiones, no te sirve de nada la modelación. No vas a tener eficacia en la gestión. ¿Okay? Bien, regla de oro número 9, la mejora continua. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué gestionamos riesgos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos eh, existe porque existen objetivos. El día que desaparezcan tus objetivos, desaparecen tus riesgos. ¿Ok? El día que desaparezcan tus objetivos, desaparecen tus riesgos, porque ya no vas a tener amenazas si no tienes objetivos. Entonces, pero para que la gestión de riesgos se enfoque en los objetivos, entonces lo que tiene que haber aquí es que estos objetivos tienen que, o mejor dicho, esta modelación enfocada en los objetivos debería perseguir la mejora continua. Y esa es la regla de oro número 9. Persigamos la mejora continua, para lo cual usamos como herramienta la modelación. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, vamos con la última regla de oro. Es la confiabilidad. O sea, el modelo tiene que ser confiable. El modelo íntegramente, sobre todo a través de los resultados. O sea, los outputs tienen que ser confiables. ¿Por qué? Porque recordemos que el modelo es la representación gráfica o la representación de la realidad. Si un modelo es la representación de la realidad, entonces yo necesito que eh, esté lo más cercano posible de esa realidad. Necesito poder confiar en que se acerca a esa realidad. Entonces, para ello, los modelos, sobre todo en la parte estadística, tienen unas pruebas, ¿sí? Que son pruebas de confiabilidad, pero no se necesita que sean estadísticas, ¿no? O sea, cuando un modelo ya está avanzado estadísticamente, se le pueden hacer esas pruebas de confiabilidad. Pero si no,
eh, el sentido común es un buen aliado. Si el modelo me está diciendo algo que yo no estoy viendo, entonces o estoy viendo erróneamente o el modelo está sesgado. Entonces, pero es importante que los tomadores de decisión tengan un alto nivel de confiabilidad en el modelo, que el modelo sea intrínsecamente confiable, ¿no? Esto es muy importante, ¿ok? De esa forma se podrá agregar valor, porque si no podemos confiar en el modelo, ¿de qué me sirvió todo? Yo necesito tener eh, outputs en los que yo puedo confiar. Es como cuando uno maneja en un vehículo y el velocímetro te está diciendo que vas a 60. Tú confías que vas a 60 y confías que eso está bien. Pero ¿qué pasaría si ese velocímetro se vuelve loco y cada cierto tiempo se descompagina, se descuadra y estás a 40 y te marca 60, ¿no? Y estás a 80 y te marca 25 y estás a 50 y te marca 100? Entonces no puedes confiar, ¿no? ¿De qué te sirve el velocímetro? ¿Sí? Tú necesitas una herramienta, y la modelación es una herramienta, en la que tú puedas confiar. Bien. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. De mi parte, muchísimas gracias por su atención.